Seguimos en el Faro de Alejandría, acompañados por Enrique Miret Magdalena y por su último libro, Cómo ser mayor sin hacerse viejo. Espasa. Enrique, hablábamos de la felicidad en la primera parte del programa y tú dices en el libro que, en contra de lo que mucha gente cree, la felicidad no es un privilegio de algunos, sino algo que está al alcance de todo el mundo. Y para ello, basándote en Rita Levi, en un libro de Rita Levi, esa científica, premio Nobel de medicina, un libro que se llama Elogio de la imperfección, dices que la clave de esa felicidad al alcance de todo el mundo, felicidad democrática, por así decir, consiste en la aceptación de las circunstancias de la propia condición. Pues yo creo que sí, es verdad. Yo hace muchos años, antes de leer a Rita Levi Montalcini, que a mí el libro suyo, este que has citado tú, me encantó y me confirmó muchas cosas, porque claro, es una científica, yo también vengo del mundo científico y quieras que no, pues me interesa, ¿verdad?, lo que dicen los científicos. Y esta sabe decir cosas mucho más humanas que otros muchos científicos, por supuesto, ¿no? Pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando leí yo a un autor católico, yo diría crítico y renovador, que era semi-italiano, semi-alemán, que se llamaba Guardini. Romano Guardini. Romano Guardini, exactamente. Pues tiene un pequeño libro muy interesante que se llama La aceptación de sí mismo. Y realmente aquel libro a mí me impactó, porque, claro, muchas veces es que estás nervioso contigo mismo. Oye, pues tienes que aceptar cómo eres. Y leyendo un segundo libro que me confirmó esto, era un libro de un novelista francés católico y también pensador, ¿verdad? Se llamaba Van der Merch, el cual escribió un librito... Maxence Van der Merch, ¿no? Cuerpos y almas. Exactamente. Un librito sobre Santa Teresa del Niño Jesús, ¿verdad? Y en ese librito hablaba de Santa Teresa de una cosa que no quería la gente, los que habían escrito su biografía no querían aceptar, ¿no? Pero él lo dice ahí bien claramente, esto mismo que estamos diciendo, que cuando una de las monjas le dice, ¡ay, qué sacrificada es usted! ¿Cómo se mortifica? Dice, está usted equivocada. Digo, ¿cómo me acepto yo a mí misma? Bueno, pues eso es, yo creo, algo importante. Tiene uno que aceptarse a sí mismo. Y esa es la manera de poder cambiar a mejor, pero aceptándose a sí mismo, porque si no, se vive en la luna, en las nubes, y no se vive en la realidad. Tú en este libro te apoyas mucho en el argumento de autoridad. Acabamos de hablar de Rita Levi, pero citas a muchos autores, citas muchos libros, citas muchas reflexiones ajenas. Sí, pues mira, te voy a decir por qué. Este sistema que tengo yo de escribir me vino de hace ya muchos años. Era cuando yo escribía en tiempo de Franco, escribía yo en la revista Triunfo, que estuve escribiendo un artículo durante todas las semanas durante 20 años, los 20 años que duró la revista. Y entonces, claro, había una gran dificultad para adoptar posturas críticas, tanto para la Iglesia como para algunas cosas que rozaban con la política. Entonces, yo aprendí una cosa muy sencilla. Si yo buscaba una cita de un autor muy importante, antiguo, respetado, por supuesto, ¿verdad?, que dijera lo mismo que yo quería decir, colaba. Lo soltaba la cita. Y claro, llegaba el censor, no quería que se dijera eso, pero claro, se lo decía San Juan Crisóstomo, por ejemplo, ¿verdad? Pues entonces no podía tachar a San Juan Crisóstomo y lo dejaba pasar. Entonces yo aprendí ya este sistema, que a veces hay que basarse en una autoridad respetada por todo el mundo para decir lo que uno piensa, no lo que dice aquella autoridad, sino lo que uno piensa. Y ese es mi sistema. A propósito de la aceptación, tú quisiste ser científico y no lo conseguiste. Y ello, pues, no te condujo a la desdicha. Ese relativo fracaso, ¿no? Sí, bueno, es que mira, la verdad es que a mí me ha marcado lo de la ciencia en el sentido de procurar siempre, hombre, dentro de la imperfección, como decíamos de Rita Levi Montalcini, dentro de la imperfección, pues yo he procurado, bueno, ser, yo diría, coherente, mirar las razones de las cosas, etcétera, etcétera. Eso es lo que me ha aportado a mí la ciencia. Otra cosa es decir que todos los científicos tienen razón cuando dicen algo. Esto es otro problema completamente distinto. Pero a mí me parece que esa postura de búsqueda, la postura de búsqueda, es propia de una verdadera ciencia y eso me ha ayudado a mí en la vida y en todas las cosas que yo he hecho. Y por otro lado, bueno, pues hoy en día me siento satisfecho
con muchas cosas que voy adquiriendo a través del tiempo, precisamente en esa búsqueda constante. Y nunca me apeo de la búsqueda. Siempre estoy con la búsqueda, ¿eh? Siempre. Eso es lo que te mantiene joven, Enrique. Pues es posible que sí. Vamos, es posible que sí, lo digo en mi libro, ¿verdad? Sí, lo dices. Y en el libro también te explayas, como no podía ser de otro modo, sobre el problema de la soledad, que es también uno de los problemas clásicos que se asignan a la ancianidad. Y vienes a decir algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, y es que lo malo no es la soledad, al contrario, la soledad puede ser muy buena, claro. Lo malo es el aislamiento. Hay una frase de Gilles Albert que a mí me gusta mucho, que decía, solo como Don Quijote, pero no aislado como Robinson. Sí, tienes toda la razón. Y efectivamente, es verdad. Es que nosotros necesitamos momentos, yo diría, de reposo, de serenidad, de tranquilidad, esos momentos de soledad, por así decirlo, ¿eh? Pero es la idea que está en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz habla muchas veces de la soledad amorosa y de la música callada, ¿eh? Pues eso es justamente, que no es el aislamiento, sino que es simplemente tener esos ratos, yo diría, ratos enriquecedores, pero que está uno tranquilo, que no se deja llevar por el marasmo de las prisas, de la aceleración, del mundo, de las ideas, que le quieren meter a uno como sea, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es necesario. Yo todas las mañanas hago una llamada malamente meditación, una meditación al estilo zen, ¿verdad? Y yo estoy allí tranquilo, ¿verdad? Procuro no pensar en nada, siempre piensas algo, ¿verdad? Pero no darle importancia. Y entonces ahí yo creo que ese es un ejercicio que todos deberíamos de aprender. Ese ejercicio de una soledad sin aislamiento. Tu libro recupera, reanuda, prolonga esa búsqueda de la sabiduría perenne que nos viene de los griegos, que nos viene de Sócrates, de los estoicos, de los epicúreos, y que consiste en el noscete ipsum, en el conócete a ti mismo. Lo que yo te pregunto al respecto, Enrique, es si quien se conoce a sí mismo está bien solo, y quien no está bien solo es que no se ha conocido a sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso que me dices, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso a mí mucho me impresionó la frase esa de conócete a ti mismo. Cuando visité yo en los años 50, visité yo Grecia y yo fui a ver el templo de Delfos, que te voy a decir que aquel ambiente del templo de Delfos es lo que más me gustó a mí de lo que yo vi en Grecia. Y allí ves claramente el notise auton, conócete a ti mismo, que es simplemente el darse cuenta de que uno es, pues como es, de que uno es limitado, de que uno es unas posibilidades, pero no es ya, yo diría, lo definitivo. Lo definitivo no existe en este mundo, no sé si en el otro existirá, porque yo no he estado en el otro mundo, por supuesto, pero no cabe la menor duda. En Oriente te dirían que sí. Bueno, has estado por vía de encarnaciones anteriores, pero bueno. Bueno, otro de los principios socráticos, eleusinos, délficos que recuperas, y eso es muy importante y mucha gente lo olvida en este mundo de prisas actual, es el de haz lo que haces. Hombre, qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es eso, ¿verdad? Eso es el mundo griego el que nos enseñó eso y sin embargo no hemos hecho caso ninguno. Porque claro, nosotros decimos que somos herederos del mundo griego y según y conforme, según y conforme. Porque realmente hay muchísimas cosas que no hemos hecho nada de caso a lo que nos dijeron los griegos, ¿eh? Esta idea, ¿verdad?, de esta postura, yo diría, de serenidad, ¿verdad? Y luego esta otra tan importante que decía, apresúrate despacio, festina lente, apresúrate despacio. Oye, qué bien también, todo eso está, ¿eh? Pero eso tampoco no hemos hecho caso, ¿no? Aquí es apresúrate, 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 pero no, apresúrate tranquilo, despacio, sereno. Enrique, deterioro de la inteligencia al paso alegre de la edad. Tú vienes a decir en el libro que ese deterioro no se debe a ese paso de la edad que yo acabo de mencionar, sino a la falta de ejercicio. Y entonces hay una serie de trucos, algunos los mencionas, otros no, que ayudan a la inteligencia a estar permanentemente activa, permanentemente alerta, permanentemente despierta. Pues sí, yo creo que eso, bueno, a mí, ya lo digo en el libro, me lo descubrió hace muchos años, los trabajos de don Santiago Ramón y Cajal. Sobre las ramificaciones dendríticas, ¿no? Sí, que él decía que lo importante
de la mentalidad, de la mente, era precisamente el ejercicio que se producía entre las neuronas, produciendo la sinapsis. Las neuronas con el tiempo van disminuyendo en cantidad, pero hay todavía tal cantidad que si nosotros hacemos ejercicio, o sea, la sinapsis, las uniones, pues entonces podemos hacer, yo diría, un ejercicio mental fenomenal. Y yo cuento ahí lo que verdaderamente hay tantas personas, que cito yo con sus nombres, de personas muy mayores, que en la época de ser muy mayores han hecho cosas estupendas para la humanidad. Cervantes. Literato. La segunda parte del Quijote, claro, a los 68 años, ¿no? Cuando él, ¿verdad?, dice, nunca las segundas partes fueron buenas, y sin embargo era mejor la segunda parte que la primera. Y así podríamos contar de cantidad de gente, ¿no? Pues grandes músicos, por ejemplo, otros grandes literatos, no solamente Cervantes, y yo diría pensadores, etc. Mira, por ejemplo, Laín Entralgo. Yo he seguido mucho la vida de Laín Entralgo desde la época del franquismo, las conferencias que daba, que siempre eran de gran impacto, pero a mí no me acababan de gustar, parecían un poco demasiado pretenciosas, un poco demasiado barrocas, Pero al final de su vida todo esto empezó a desaparecer y escribió un libro que a mí me parece ejemplar, que se llama Cuerpo y Alma. Y a mí me parece que precisamente ese libro, cuando ya tenía muchos años, es el mejor libro que él ha escrito. Y yo se lo decía a él, y él se quedaba un poco sorprendido, pero yo creo que tenía... Pero en ese libro, si no recuerdo mal, sostenía algo con lo cual me parece que tú no estás demasiado de acuerdo. Sostenía que el alma no existe. Bueno, es que él explica, sí, él sostenía que el alma no existe como una entidad separada, Él lo que pensaba es lo siguiente, que es una idea que viene ya no de él, sino de Zubiri, del famoso filósofo, que es que nosotros somos un cuerpo, pero hay distintos cuerpos, Hay el cuerpo, yo diría, animal, hay el ser humano, que es el cuerpo psíquico, y hay el cuerpo de la otra vida, que sería el cuerpo espiritual. No sé cómo será ese cuerpo espiritual, pero será distinto del actual. Pero nosotros somos un cuerpo psíquico y no hay que olvidar nunca jamás eso. Que en la Biblia está siempre muy, muy claro, a mí me parece esta idea, porque cuando hablan, por ejemplo, de alma se están refiriendo a una cosa que lo mismo es vida, nada más, es vida. O sea, quiere decirse que podríamos decir que está hablando del cuerpo psíquico, que lo dice San Pablo. A pesar de que las traducciones que hacen de San Pablo siempre las hacen mal. Pero en el mundo de los originales, de San Pablo, que están en griego, dice, soma, el ser humano, es soma psíquicon, o sea, un cuerpo psíquico. Y no sé por qué no lo traducen bien y no dicen lo que dice literalmente. Y a mí esto me parece muy importante y en esa idea yo sí estoy. Pero no es propiamente que no exista el alma como algo, una entidad distinta en cuanto al cuerpo, el cuerpo nuestro, del cuerpo animal. Es que somos distintos del cuerpo animal, somos un cuerpo psíquico. Bueno, pero los griegos, y al fin y al cabo San Pablo era un hombre de formación muy helénica, decían soma sema, el cuerpo es una tumba. Ahí sí estaba el concepto de el alma separada del cuerpo, incluso en ese emblema de psique, ¿no?, de la mariposa que se echa a volar desde el capullo y abandona todo lo material. De todas las maneras, sin embargo, en el espíritu del Nuevo Testamento no me parece que está eso. En las traducciones sí, pero en el espíritu no. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas.